una nueva capacitación. La podemos ver aquí en pantalla, que nuestro hermano Cristian nos la está compartiendo. Entonces vamos a poner este tiempo delante del Señor, pues para que Él sea colocando en nuestros corazones esa buena disposición para recibirla con amor y así podamos ponerla por obra. Perfecto, mis hermanos. Entonces vamos a ponernos en ese modo reverente delante de nuestro buen Dios para colocar este tiempo delante de Él. Amado Dios y Padre Santo, en esta noche nos presentamos, bendito Dios del cielo, delante de ti, todos nuestros compañeros, mi persona, amado Dios. Colocamos, Señor, este tiempo delante de tu presencia, Señor, este tiempo de capacitación. Bendito Dios del cielo. Gracias, Dios del cielo, por la oportunidad que nos brinda, Señor, porque tu infinita misericordia, amado Rey, y en tu amor, Señor, nos permites aprender de ti, como dice tu palabra, en conocerte y en entenderte, bendito Dios. Eres tú que has colocado eso en nuestros corazones, amado Dios. Abre nuestra mente, bendito Dios, abre nuestros oídos, Señor, y sobre todo, Padre Santo, coloca en nuestro corazón esa buena voluntad, bendito Dios, para que esta palabra de hoy, Señor, para que esta nueva capacitación, bendito Dios, quede sembrada en nuestro corazón, Dios del cielo, y así la podamos poner por obra, bendito Padre. Como dice tu palabra, bendito Dios, en Jeremías 29:7, amado Rey, dice que ese es el lema de nuestra misión, Padre poderoso, que seas tú, Señor, colocándonos o colocándole, Señor, a cada uno de nosotros, aún a los gobernantes de este país, de esta ciudad, Señor, dándoles, colocándoles esa sabiduría, amado Rey, colocándoles ese amor, ese perdón, Dios del cielo, en el nombre de Jesús, Dios del cielo, que sea, Señor, tú tocando cada corazón de cada gobernante, amado Dios, de cada persona que a él les ayuda, que a esas personas les ayuda, a sus familias, amado Dios. En el nombre de Jesús, toma el control, bendito Dios, de este Valle del Cauca, Señor, de este país, amado Dios. Bendito sea Rey del cielo, bendito Padre. Tu palabra lo dice, Señor, que tu pueblo pereció por falta de conocimiento, amado Dios. Llévalo, Señor, a una búsqueda tuya, Señor, a una necesidad, Dios, de ti, de ese Dios vivo, bendito Dios. En el nombre de Jesús, amado Padre, te alabamos y te bendecimos. Te damos toda la gloria y la honra solo a ti, bendito Dios. Gracias, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén, bendito Dios. Entonces, continuamos, compañeros, con nuestro componente temático. Ya hicimos la oración inicial. Nuestro segundo punto, como les había informado, pues hoy iniciamos una nueva capacitación, la cual tiene el nombre de servidores con propósito. Y el tema, el cual pues nos vamos a centrar, se llama liderazgo con propósito, compañeros. Y por último, el tercer punto es la oración final. Muchísimas gracias a todos. Dios les bendiga. Le doy paso a mi compañero Cristian. Amén, compañera Maribel. Bendiciones en Cristo Jesús para todos. Muchas gracias por estar allí desde muy temprano y por participar en este tiempo de intercesión. Damos gracias a Dios por este tema que nos ha regalado y también agradecida a Dios por la certificación pasada que hablamos del ser para luego hacer, porque todo lleva una enseñanza sistemática. Y hoy le doy gracias a Dios que ustedes están allí. Es propósito de Dios que usted esté allí. Recuerde que nada sucede si Dios no lo permite. Nada sucede si Dios no nos pone en el corazón el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces hay propósito para su vida. El Señor ha estado tratando de llamar su atención, invitándolo, acercándolo a Él, acercando nuestros corazones a Él para ser formados, para ser instruidos en el propósito de Dios. Damos un cordial saludo también a los compañeros y las personas de las redes sociales, de YouTube, Instagram. Gracias a Dios por sus vidas que también participan de la enseñanza a través de estos medios tecnológicos. Damos gloria a Dios. Y hoy tenemos un tema para iniciar. Tenemos un tema de servidores con propósito, como lo decía la compañera Maribel. Servidores, ser.
Ahí está inmersa esa palabra, ser para luego hacer. Servidores, habla de lo que soy, mi identidad, lo que somos en Cristo Jesús. Todavía colócame la anterior diapositiva. Eso, muchas gracias. Servidores con propósito. Quiero que ustedes puedan enfocarse lo que el Señor nos permite ver en este tema y en esta capacitación. Servidores con propósito, ser lo que somos, liderazgo con propósito, hacer. Una cosa es lo que soy, mi identidad, y otra cosa es lo que hago como resultado de lo que soy. Entonces, este tema, compañeros, es bastante controversial, por lo menos al interior de las iglesias, de las congregaciones. Es bastante controversial la palabra liderazgo, porque una iglesia y donde hay personas que todavía necesitan sanidad, hay unos que se creen mejores que otros, hay otros que, iglesias que pelean por ser la más fuerte, la más vistosa, y eso se ve porque la iglesia es un hospital de pecadores, ahí es donde Dios nos lleva para sanar nuestras almas, para sanar y remediar toda fisura en el corazón. Y por eso esta palabra ha sido desviada, ha sido mal interpretada, y es lo que queremos desarrollar, por lo menos en la enseñanza de hoy. Vamos a mirar en qué consiste, cómo Dios, a través de su palabra, nos muestra personajes bíblicos que lideraron con el propósito de Dios, que hicieron la voluntad de Dios, y dentro de la voluntad de Dios estaba tomar iniciativas, emprender proyectos en la voluntad de Dios. Y eso es lo que necesitamos todos nosotros. Habíamos dejado una actividad, creo que todos tienen conocimiento, de Efesios. Habíamos dejado que por favor leyeran y le preguntaran al Señor qué es lo que les había dado, qué quería decir esa palabra. Y queremos iniciar la enseñanza con todo lo que tiene que ver con Efesios capítulo 1, versículo 4 en adelante. Vamos a poner en pantalla ese texto, yo se lo voy a leer, y los que deseen participar de lo que Dios les haya dado, lo pueden hacer, lo vamos a compartir. Recuerdo que le había dicho que por favor abriéramos las cámaras durante la capacitación. Muchos me han escrito, está lloviendo, la señal está débil. Bueno, ya la exigencia la vamos a tener a partir del próximo lunes. Hoy, los que puedan abrir la cámara, lo vamos a hacer para que podamos irnos conociendo, podamos mirar que nosotros estemos verdaderamente haciendo la capacitación, porque la estamos enfocando, porque la estamos calificando, y todos conocen lo que hicimos el 11 de enero en la finca Villa Cristina, cómo certificamos y dimos el reconocimiento debido conforme el propósito de Dios, que es que nosotros aprendamos a obedecer. Es lo más importante en el reino de los cielos, sanar el alma humana para que podamos obedecer y hacer la voluntad de Dios. Sin sanidad no podemos obedecer, y se nos va a dificultar el aceptar que en esta tierra hay que hacer la voluntad de Dios. Entonces, vamos a iniciar con este texto, compañeros, Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5. Recuerde que todas estas enseñanzas están enfocadas en precisamente en el servidor voluntario que necesita ser transformado, que necesita ser cambiado. Pero si no conoce quién es, difícilmente va a poder ejercer un liderazgo. Si no sabe qué tipo de padre tiene, no va a poder echarle mano a la herencia. Si no sabe a qué tiene derecho, entonces no puede disfrutar de la herencia. Si yo tengo una herencia en el banco, una cuenta millonaria en el banco, pero si no me doy cuenta que la tengo, que es mía y que yo la puedo usar y que la puedo disfrutar, si no conozco nada de eso, no voy a poder disfrutar de los beneficios, de la cantidad de beneficios, valga la redundancia, que tiene el poder usar el dinero que hay en esa cuenta. Lo mismo pasa en las cosas de Dios. Tenemos la palabra de Dios, una riqueza que es incalculable. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Y él mismo nos dice, el Señor,
escudriñen las escrituras, investiguenla, profundicen, mire las palabras claves, estúdiela, medite, pregúnteme, que yo le voy a enseñar. Ese es el Señor. El Espíritu Santo nos lleva siempre a la palabra. En eso identificamos que el que quiera hacer la voluntad de Dios va a poder conocer la doctrina verdadera sobre la faz de la tierra. El que quiera hacer su voluntad va a saber que esta doctrina es del Señor. Entonces dice Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5, en el nombre del Señor Jesús: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Verso 4: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Verso 5: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Bueno, aquí le abro el espacio a ustedes, compañeros, que les gusta participar, que les gusta estudiar, que les gusta profundizar en las escrituras. Aquí le doy el uso de la palabra para que usted nos pueda compartir qué es lo que el Señor le dio a través de esta palabra, qué es lo que el Señor le mostró a través de esta palabra. Aquí hay muchas cosas que Dios nos está mostrando, pero que uno como servidor voluntario que quiere trabajar en el bienestar de una ciudad, en impactar la sociedad con el evangelio, tiene que saber quién es, a qué tiene derecho, a qué fue llamado, a quién es que él le sirve, quién le designó, quién le dio la autoridad, quién le compartió sus bendiciones, quién le dio poder para hacer en el nombre de Jesús y tantas cosas. Pero aquí le doy el uso de la palabra a los que quieran participar. Por favor, me levanta la mano para que pueda intervenir acerca de Efesios capítulo 1 que acabamos de leer. Ahí le doy el paso, compañero. ¿Quién quiere iniciar? No todos a la vez. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, que nos bendijo. ¿Qué pueden ver ahí? Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ahí le marqué las palabras claves. ¿Quién quiere arrancar? Bien pueda, sin miedo. Es lo que deseamos, que usted se anime, porque yo sé que Dios les ha hablado mucho esta semana. Adelante, mi hermana Maribel, con su participación. Gracias, compañero. Bueno, aquí meditando pues en estos versículos de Efesios 1, algo muy importante, que la bendición que nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo nos habla aquí en este versículo es esa bendición celestial, ¿no? Que aplica en nuestra vida, en el aquí y en el ahora. Debemos siempre buscar crecer y profundizar en nuestra fe, en esa relación con Dios, para poder tener una comprensión más clara de esta bendición y cómo podemos vivir siempre en ella. Ya, eso es lo que yo más o menos pues comprendí como de estos versículos, mi hermano. Debemos siempre amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente, ¿ya? Amar al prójimo, como lo dice su palabra, así como pues nos amamos nosotros mismos. Eh, Debemos saber siempre nosotros siempre debemos reflejar la bendición celestial, que es la que Dios nos ha brindado a nosotros. Siempre la debemos reflejar a los demás. Entonces, esa es como mi participación, mi hermano. Amén, mi hermana. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién más quiere participar? Aquí le doy el primer tips. Dice la palabra ahí que nos bendijo. Tiempo pasado.
le pregunto yo, ¿qué hacemos nosotros a la fecha esperando promesas? Medite por eso por un momento. ¿Qué hacemos nosotros esperando promesas? Paola Victoria, bien pueda con su participación. Gracias, hermano. Dios les bendiga. Sí, cuando Dios nos bendice a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, esa fue la bendición que nos dio a todos nosotros porque fuimos escogidos para ser predestinados como sus hijos y nos adoptó por ese inmenso amor que tenía hacia el mundo, hacia todos nosotros los pecadores, para que nadie se perdiera. Entonces nos envió a su Hijo Jesucristo para que fuéramos aceptos en el reino de los cielos. Amén. Muchas gracias por su participación, mi hermano Alejandro. Adelante con su participación. Bueno, hermano, como usted decía ahora, nos bendijo, quiere decir que ya nosotros al llegar tenemos esa bendición porque Él ya nos bendijo. Y usted decía ahora algo muy importante, porque también nos habla de que hemos sido adoptados hijos suyos, pero ¿por quién? Por medio de Jesucristo, ¿sí? Y al ser hijos, usted decía ahora tenemos derecho a la herencia. Esto ya no son promesas que nos va a bendecir, no. Esto ya es una herencia y como hijos tenemos derecho a esa herencia. Tenemos que disponernos a arrebatar, a tomar esa herencia, porque Él ya nos bendijo y dice con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Sí? Lo que de pronto usted hablaba, mire, en el ser ya tenemos esa bendición en Cristo para poder hacer. ¿Y qué habla aquí? Que nos escogió. O sea, Él nos bendijo y también ya nos escogió. Y dice que antes de la fundación del mundo, o sea, antes de que pudiéramos pensar que íbamos a estar aquí, Él ya había visto en nosotros ese corazón dispuesto para el servicio, ese corazón dispuesto para apoyar. Y entonces, antes de la fundación del mundo, ya nos había escogido, ¿sí? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, que no tuviéramos ninguna mancha, porque la santidad es eso, estar apartado para Dios, no estar manchado por el pecado, no estar manchado por tantas cosas que pasan. Entonces somos personas que tenemos esa herencia y que al entender como hijos de Dios eso, nos da un potencial muy grande, porque a veces uno todavía escucha y es una de las cosas que también en la iglesia se está aprendiendo, que es que esta es la promesa de Dios para ustedes. No, esa ya es la herencia de nosotros porque ya nosotros tenemos esa bendición. Entonces, eso quería como compartir, mi hermano Cris. Amén, mi hermano. Muchas gracias por su participación. Así es. Empecemos por decir que aquí empieza el apóstol diciendo bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vea, todo lo que Dios diseñó se encuentra dentro de su paternidad. O sea que es clave que nosotros conozcamos a Dios como Padre. Y sí, solo sí, podemos conocer a Dios como Padre si estamos en Cristo Jesús. Dios tiene que ver todo con nosotros si estamos en Cristo Jesús. Porque dice Juan 14:6 que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llegará al Padre si no es por Él, si no es por Cristo Jesús. Él nos deja claro eso en la palabra. Ese es el único camino al Padre. El cual fue enviado, Cristo fue enviado para salvar a los pecadores. Cristo es Señor y Salvador del que acepta que es pecador y que comete errores. Cristo no es para el que se cree inocente. Cristo no es para el que se cree puro. Cristo es para el que dice, sí, yo pequé contra ti y contra el cielo. Sí, tengo un pasado que viví como mejor me pareció. Me equivoqué, sufrí, hice lo malo delante de ti, pero acepto que Jesucristo, con su sangre derramada en el Calvario, me justificó. Mi Padre, que me creó, que está en los cielos,
vio que yo iba a creer, vio que yo iba a tener fe en mi generación y me permitió conectarme con su propósito, llegar a los pies de Cristo, reconocerlo como Señor y Salvador y reconocer que Cristo es la única solución para el pecador. Es la única manera. Por eso Dios, en su diseño extraordinario, tiene la capacidad de decir, bueno, en la tierra mientras esté funcionando, van a haber 100.000 millones de habitantes en todas las generaciones, es un ejemplo. Y Él tiene la capacidad, en su omnisciencia, de conocer esos 100.000 millones de habitantes que van a estar en esta tierra mientras la tierra funciona. Y Él los conoció, aunque Dios respeta la voluntad de cada cual, Dios permite y le da libertad que usted decida, se lo garantizó, le llaman libre albedrío, es que Él te dio voluntad, te dio un alma para pensar, para sentir y para decidir. ¿Cómo está constituida el alma? Para pensar, para sentir y para decidir. Esa es la imagen y semejanza de Dios. Y nos dio la capacidad de decidir. Pero Dios en su omnisciencia, es decir, que todo lo conoce, tuvo la capacidad de ver en todas las generaciones quién iba a tener fe en Cristo Jesús. ¿Quién iba a aceptar de manera voluntaria a su Hijo Jesucristo como Señor y Salvador? Es decir, que iba a aceptar su plan de salvación de manera libre y espontánea. Él pudo ver esa fe y eso es lo que a Él le agrada. Por eso nos bendijo desde antes de que nosotros viniéramos a esta tierra. Vea, Él no había creado el mundo, pero sigue diciendo ahí que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. La bendición es el bien decir, decir bien, sencillito. Si usted va a maldecir, entonces dice mal. No necesita ser vulgar para ser maldiciente. Hablar mal de otro es maldición, decir mal. Pero la Biblia dice que Dios dijo bien de nosotros, por la fe que vio en nosotros, en cada generación. ¿De quién iba a creer? Y hay otros que iban a resistir la salvación de Dios. Hay otros que creen en otros dioses, creen en otras culturas, pero no creen en el Dios del cielo e incurren en idolatría. Dios nos dejó claro a través del Padre Nuestro, cuando Cristo lo enseñó, que empieza diciendo, Padre Nuestro que estás en los cielos. Dejó claro dónde tenía que estar el enfoque de nuestra fe. Eso declaró inexequible todos los ídolos, declaró inexequible, inservible y idolátrico todo lo demás, porque nos dejó claro dónde está el Padre y a la diestra el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué le quiero decir aquí? Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Al vernos fe, nos dio poder y nos dio autoridad. Es decir, que nos sentó en los lugares celestiales. Hay otra palabra en el verso 7, en el verso 17, que habla de que Él nos sentó en los lugares celestiales. Por eso dice ahí que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Dios nos ve en la misma posición que Él ve a su Hijo Jesucristo. Siga creciendo en la fe, siga conociendo. Siga diciendo el verso 4, según nos escogió. Es que Él todavía no había creado todas las cosas cuando nos seleccionó. Por eso les decía, es que Él puede conocer los seres humanos de cada generación y vio quién iba a creer y vio también quién iba a resistir o quien no iba a creer también lo vio, pero se concentró en los que iban a creer de manera libre y espontánea y seleccionó a esos que iban a creer para entonces bendecirlos con poder y autoridad en los lugares ¿qué? En los lugares celestiales. Los lugares celestiales son lugares de dominio, poder y autoridad. Es el mundo espiritual, donde todo lo que pasa en lo espiritual se manifiesta en lo material. Por eso la bendición es bien decir, porque está el poder en la autoridad de la palabra, en la autoridad de lo que Dios dijo. Por eso Dios creó todas las cosas diciendo, y habló Dios y vio que era bueno.
y dijo, hágase la tierra, y la tierra se hizo, hágase esto, y eso se hizo. Y fue creando con autoridad en la palabra todo lo que empezó a diseñar desde el principio. Entonces, ¿qué les quiero decir? Mucho cuidado con lo que decimos, porque en lo que decimos tiene poder. La Biblia dice en Proverbios que el poder de la vida y de la muerte está en el poder de la lengua. Ojo con lo que decimos, porque si hablas bien, estás dando bendición. Si hablas mal, estás dando maldición. Y si hablas mal, todo lo que tú siembras, vas a recibir eso. Todo lo que tú coseches, lo vas a recibir. Por eso hay que sembrar lo bueno. Bueno, entonces sigue diciendo, en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió. El griego dice, es la palabra escoger significa en el griego seleccionar, elegir, escoger. Pero también nos dice que en él nos escogió antes. La palabra antes significa desde el principio. También quiere decir todo, en composición, quiere decir enfrente, antes de, figurativamente superior. Es decir, desde el principio, es decir, no había creado lo físico, pero él ya nos había bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales y nos había escogido para que seamos entonces sin mancha y sin arruga. Ya le voy a explicar eso. Pero ahí nos habla de que antes nos escogió, antes de la fundación del mundo. Mire la grandeza y la necesidad de analizar las palabras tan maravillosas que Dios nos está enseñando. La profundidad, porque el que piense en lo terrenal no va a entender esto. Hay que mirar a Dios desde la óptica de la palabra. Nos dice que antes de crear todas las cosas, antes de fundar el mundo físico, Él nos escogió. Y dice que para que fuésemos, es decir, ahí hay un propósito, ahí hay un propósito, fuésemos santos y sin mancha. Ah, quiere decir que la gente no nació santa, la gente tiene que vivir un proceso, porque en pecado fuimos concebidos, pero hay que vivir un proceso de santidad y de que Él haga un procesamiento donde yo cada vez quede más pulido, mejor hecho, sin mancha, es decir, sin afectación, sin quebranto del corazón. Es lo que quiere decir. Entonces, sin mancha, no quiere decir entonces que nos vamos a creer los más santos por haber llegado a Cristo en ninguna manera. El que llega a Cristo es el que reconoce su necesidad de transformación, de cambio, que solo no he podido, solo no ha podido, necesita el Espíritu Santo para poder seguir adelante, para poder ser transformado. Y esa palabra sin santo y sin mancha, el objetivo y el propósito allí no es opcional. Esto no le da opción al servidor voluntario de que si lo quiere o no lo quiere hacer, no. La santidad y el vivir en el proceso de cambio y transformación es el proceso del perfeccionamiento. No es negociable, compañeros. Esto lo debe de vivir el verdadero Hijo de Dios. Que la santidad habla de la pureza moral, sí. Que el hablar sin mancha en el griego es liberación de la culpa debida a las transgresiones y al pecado en los que solíamos andar. Claro, es que el verso 7 de Efesios nos sigue diciendo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gloria. Las riquezas, perdón, de su gracia, favor inmerecido de Dios. Mire que Dios, cuando habla sin mancha, nos está diciendo, vea, además de que usted pecó, por haber pecado, en su conciencia usted siente culpa. Dios lo conoce todo. En su conciencia usted sabe que hizo algo mal. En su conciencia está. Pero Dios le dice, cuando usted llegue a Cristo, yo lo voy a libertar de esa culpa que usted sentía, de ese remordimiento quizá, de eso que quedó en su corazón por alguna mala decisión que tomó, por algún pecado que cometió. Y yo ese pecado lo voy a cargar en mi Hijo Jesucristo y a usted le voy a dar paz. Esa es la transacción
y la sustitución, donde el santo paga, que es Cristo, el verdadero santo, y el pecador es libre, el pecador es absuelto, el pecador es justificado, y eso es lo que se llama gracia. Eso es lo que se llama gracia, donde paga Cristo y tú eres libre por la fe en lo que Él pagó por mis pecados. Es individual lo que Dios hace por cada cual y lo tiene que recibir de manera individual. Entonces Dios nos liberta de la culpabilidad que uno siente cuando ha pecado. Dios pensó en todo. Él sabía que cuando uno hace algo a su manera, lo disfruta, si es un pecado emocional, se lo goza, pero ya después que pasó todo y todo se calmó, hay remordimiento, la conciencia lo persigue, la hizo mal, Dios conoce todo eso. Y Dios le dice, vea, usted sin mí está perdido. Desde que nació, usted nació en pecado, desde Adán y Eva se multiplicó el pecado en toda la humanidad. La única esperanza es Cristo Jesús. Ese es el diseño de salvación de Dios nuestro Padre. Y eso es lo que le quiero decir. La palabra, recuerde que nos está guiando, nos está convenciendo el Señor de las grandezas y de las riquezas de su gloria. Y hay que entenderlos, compañeros. Dice, antes de la fundación del mundo, imagínese eso. Dios nos está diciendo antes de que fundara el mundo, Dios ya te había escogido. Dios sabía que tú ibas a creer. Dios sabía que ibas a estar allí perseverando. Dios sabía que te ibas a conectar algún día de alguna manera con su palabra, con tu propósito, con escuchar. Y cuando uno empieza a entender esto, uno sabe que las religiones no tienen importancia. Las religiones no salvan a nadie. Aquí lo es todo: Cristo, poder y salvación. Salvación es el poder de Dios por el Evangelio, donde uno empieza a vivir verdaderamente como hijo del Dios Altísimo. Recuerde Hechos 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Porque no nos concedió por voluntad de carne o por voluntad de varón, sino que fuimos concedidos de parte de Dios. Es decir, hay un nacimiento en el Espíritu cuando conocemos y empezamos a estudiar y aprender de Cristo Jesús. Tengamos en cuenta todas estas cosas, compañeros, de Efesios 1:3, con el cual hemos aperturado esta enseñanza. Sigue diciendo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Santos y sin mancha, en resumen, es un proceso de perfeccionamiento. Un proceso donde usted cada día va a ir mejorando. Mire que Dios es bueno, compañeros. Dios no nos pide que seamos perfectos. Él mismo va a hacer una obra en nosotros de tal manera que uno va a ir mejorando. La palabra de Dios dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Entonces, dice que ese proceso de santidad y sin mancha de liberación está dentro del propósito de Dios, pero uno tiene que entender que va a vivir situaciones aquí en la tierra, situaciones donde va a ser perfeccionado, situaciones donde va a sacar lo mejor de ti, situaciones donde la afectación tiene que salir a la luz para que sea sanada, situaciones donde hay cosas que no me van a gustar, hay palabra que me va a doler en el alma, hay palabra que yo voy a recibir y no voy a entender, pero yo necesito permanecer. Ese es el carácter de un verdadero liderazgo. El carácter de un verdadero liderazgo no renuncia, no, y eso también es para mí, no renuncia. El temor tiene que ser vencido, el temor tiene que ser superado, aunque lo podamos vivir, y el Espíritu Santo nos va a ayudar en eso. Pero la palabra de Dios nos habla de que esfuérzate y sé valiente. Uno lo tiene que enfrentar. Los retos se enfrentan en el nombre de Jesús. Conociendo esta palabra, ¿qué clase de Dios tenemos? ¿Será que tenemos un Dios inmóvil? ¿Será que tenemos un Dios quieto? ¿O tenemos un Dios poderoso que está en el cielo gobernando el mundo? Aunque no lo vemos, podemos
verlo en la palabra de Dios, podemos sentirlo en nuestros tiempos de oración y comunión con Él, y podemos ver el poder de Dios cuando el alma de uno cambia. Cuando el alma de uno puede ver hacia atrás y ve una transformación, un cambio, y donde ahora es posicionado como hijo de Dios. Entonces, aquí nos sigue diciendo la palabra que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, porque Dios es amor, dice la carta de Juan. Capacidad de hacernos el bien. Dios tiene una capacidad extraordinaria de hacernos el bien, habiéndonos predestinado. ¿Cómo nos hizo bien el Señor? Siendo pecadores, entonces nos limpió, nos hace santos, nos transforma, nos perfecciona, nos sienta con Cristo, su Hijo, en lugares celestiales. Antes de la fundación del mundo lo planeó, hay un propósito. Y dice que nos predestinó, habiéndonos predestinado, es decir, la palabra en el griego significa limitar de antemano, figurativamente predeterminar, determinar antes, predestinar. Es decir, que Dios, al ver que uno iba a tener fe en esta generación, en el tiempo que Dios le dio vida, entonces Él le predestinó un propósito para ser. Ojo, ¿cuál es ese propósito? Para ser. Recuerde lo que comenzamos hablando, servidores. Viene la palabra ser, viene la raíz ser, esencia, identidad, posición de hijo. Dice, para ser adoptados hijos suyos. Bueno, aquí la palabra adoptado, colocar, del griego 5206, colocar como hijo. Es decir, adopción, figurativamente Cristo, calidad de hijo respecto a Dios. Esto significa, en este contexto, la palabra adopción, adoptados, calidad de hijo respecto a Dios, adopción de hijo, adoptar. Él nos adoptó, como cuando uno ve un niño en la calle sin padres, huérfano, sucio, con problemas de nutrición, sin bañar, con la ropa rota, y hay un bendecido, un rico, que lo recoge de la calle y decide hacer los trámites legales para adoptar a ese muchacho. Recurre a la autoridad y dice, yo deseo adoptar a este niño, ¿qué hay que hacer? Hizo todo el trámite el Señor para poder adoptarnos. ¿Cómo pasó eso en el reino de los cielos? Estábamos en un mundo donde uno vivía como mejor le parecía, sin conocer la voluntad de Dios, sin estar interesado en la voluntad de Dios, y vivíamos conforme nuestro pensamiento, también lo dice la palabra, como hijos de desobediencia. Cada cual se apartó por su camino y vivió como mejor le pareció. Una de las cosas que condenó a Cristo y que Cristo llevó en su cuerpo. Entonces, estando en tinieblas, sin el conocimiento de Dios, eso es lo que quiere decir tinieblas, viviendo bajo los rudimentos del mundo, sin Dios y sin ley, como mejor le parece, como lo criaron y como la cultura lo desarrolló, entonces viene Dios y nos encuentra en la generación y decide adoptarnos. Cuando uno acepta a Cristo, Él lo traslada a uno de las tinieblas, de la ignorancia, a la luz admirable, al conocimiento de la palabra y del Señor Jesucristo. Cuando Él hace ese traslado, es cuando la persona experimenta el nuevo nacimiento, porque se arrepintió y se declaró culpable de su pecado. Dios lo traslada y le empieza a enseñar, lo ubica donde le enseña la palabra, lo guía para que escuche la palabra, le pone el querer como el hacer de soportar una enseñanza bíblica. Porque uno, cuando estaba en el mundo, ni porque le pagaran, uno se escuchaba una prédica. No, usted fue atraído con lazos de amor. Poco a poco, Dios lo ubicó en el propósito a través de gente. Usó gente, no sé cuál, pero usó gente, usó personas, usó situaciones, usó entidades, usó un propósito para que uno llegara allí.
Vean, yo le cuento algo muy especial. Estaba en una E41 antes de la pandemia. La E41 me encantaba esa ruta porque ella se cerraba la puerta en Unidad Deportiva y la volvía ya a abrir en Belalcázar. Eso eran 25 minutos de prédica, ¿oyó? Entonces yo disfrutaba y me iba predicando cuando íbamos para el centro. Entonces, ahí estaban encerrados todos, no había para dónde ir, había que escuchar lo que estaban ahí diciendo. Pero un día tuve una experiencia muy especial de un señor que estaba enojado, estaba muy disgustado. Él se subió en la parte de atrás, yo estaba hablando del reino de los cielos y el Señor Jesucristo, invitando a la salvación, estaba dando una palabra. Y yo vi que el Señor se sentó atrás y estaba muy disgustado, con una cara y quejándose y molesto. Pero estaba allí sentado y yo seguía hablando del Señor. Y cuando terminé, vi que el hombre poco a poco le fue cambiando la cara y fue colocando atención. Cuando terminé, percibí eso durante lo que estaba yo enseñando. Y cuando terminé allí en Belalcázar, en la estación, me bajé y él se bajó conmigo. Y me dice, joven, ¿me permite una palabra? Y me dice, es que yo vengo de universidades del sur, de universidades, y he cogido 3 veces el bus mal. He cogido la ruta que me ha llevado lejos, tenía una cita, y he cogido 3 veces el bus mal y perdí la cita, porque me decían, coja esta ruta, que eso lo deja ahí, y resulta que yo cogía esa ruta y eso no iba para allá. Y la he cogido 3 veces mal, y este es el cuarto bus que yo abordo. Y por eso estaba molesto, por eso yo estaba atrás y estaba molesto. Y me dijo eso, contento. Y después me dijo que ahora sí había entendido por qué había cogido el bus mal más de 3 veces. Y Dios, y me dijo así, Dios quería que yo estuviera allí para que escuchara la palabra de salvación. Y me dijo, muchas gracias. Ah, bueno, no le conté que pasé por los puestos entregando unos tratados y a él le entregué una Biblia. A él le entregué una Biblia misionera que llevaba. Dios me lo puso en el corazón. Por eso se bajó conmigo. Me salté ese pedacito. Y ahí me dio el testimonio y me dijo que él iba a ir a la iglesia, que vivía cerca de la floresta, que le diera la dirección y iba a empezar a escuchar del Señor. Porque creyó, porque vio cómo Dios lo había, por decirlo así, embolatado, pero era para que lo conociera, para que escuchara la palabra, y había un propósito en ese varón. Y ese varón de ahí en adelante lo vi que se fue contento y yo daba gloria a Dios, pero yo al principio no entendía por qué ese varón estaba enojado. Entonces quería contarle eso, porque nada sucede porque sí. Todo tiene un propósito en Dios y Dios nos va a conectar con ese propósito. Adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Mire que todo lo que tiene que ver con Dios el Padre es por medio del Señor Jesucristo. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo el justo. No hay nadie quien haya pagado por tus pecados, no hay nadie, nadie, no. Es Dios mismo encarnado quien pagó por nuestros pecados según el puro afecto de su voluntad. A él le plació amarnos, así pecadores, pero no nos va a dejar igual, nos va a transformar. Y esta palabra la tenemos que conocer, compañeros, para que podamos seguir adelante en este tema del propósito. No sé, creo que alguien levantó la mano, si quiere intervenir, y le pido ahí a la hermana Lina que si nos puede ayudar con el video para terminar esta enseñanza de hoy, puede presentarlo en este momento. Entonces, Sí, compañeros, un momento bien para pueda, bueno, yo les sigo diciendo aquí otra cosa mientras usted prepara allí. El liderazgo tiene un propósito en el servidor que ha sido llamado, pero primero tenemos que estar convencidos de que Dios nos ha llamado. Y Dios no llama a gente a sentarse en una banca, no. Dios no llama a gente
a que usted siempre vaya y diga lo mismo. Dios no llama gente a que usted siempre la misma cosa siempre, no. Dios no es un Dios de repeticiones. Dios es un Dios al cual hay que abrirle el corazón. Hay que ser sincero y decirle lo que usted siente, lo que usted piensa. Aunque Él lo conoce todo, le gusta esa relación de sinceridad con Él. Le encanta conocer tus debilidades, qué no has podido hacer, qué necesitas ayuda. Contale en la presencia, en el silencio de tu cuarto, contale qué no has podido hacer, qué te tiene frustrado, qué te tiene ansioso. Contale a Dios que Dios te quiere allí donde estás. Sí, te quiere allí. Entonces, compañeros, veamos un video que la hermana nos va a estar compartiendo, la hermana Lina, para poder empezar a hablarle del liderazgo con propósito. El líder no es el que manda, el líder no es el que se siente más que los demás, no. Desde el punto de vista etimológico y bíblico, el líder es servidor de todos. La palabra lo define como si usted quiere ser alguien importante en el reino de los cielos, le va a corresponder servirle a todo mundo de manera incondicional. Es decir, a todos los que Dios ponga a su alrededor y en su camino, usted tiene que darle beneficio. De alguna u otra manera, usted le va a servir a la... ¿Cómo servimos a Dios? Sirviendo a la humanidad. Y mire que eso se sale de las religiones, se sale de los estratos sociales, se sale de las culturas. Usted donde Dios lo lleve, hágale el bien a la humanidad porque ahí le está sirviendo a Dios. Ahí usted es un líder con propósito. Está mostrando la cualidad de un verdadero servidor. Listo, creo que ahí ya la hermana tiene el video. Ahí ya tenemos visión. Nos falta es el audio. Sí, como la señal está tan débil, el audio todavía no le coge. Sí, señor, me das un momento, por favor, porque la señal está ahí. Voy a volver a intentar. Vale, si no, no hay problema. Listo. Definición de líder. Un líder es una persona que dirige, motiva e inspira a un grupo hacia objetivos comunes. Pregunta de evaluación. Ustedes saben que nosotros hacemos encuestas de evaluaciones. Un líder es una persona que dirige, que motiva, que inspira a un grupo hacia objetivos comunes. Él inspira con su ejemplo, con su testimonio, e incentiva a los miembros para que den lo mejor de sí mismos, sin importar jerarquías. La figura del líder se basa en la igualdad, el acompañamiento y la colaboración, trabajo cooperativo. Hay diferencia entre el líder y el jefe, es muy diferente. A diferencia del líder que guía desde el respeto y los valores, el jefe ejerce poder desde una posición de superioridad, dando órdenes sin fomentar el desarrollo personal de los miembros. Mientras que el líder busca equilibrar el rendimiento y potenciar los valores en las personas. El jefe solo se enfoca en maximizar los resultados a menor costo. Características de un líder:
se distingue por... Toma esta espada. Toma esta Ahí ya espada escuchamos, hermano. y manténla recta. Entre más tiempo pasamos con la palabra de Dios, en oración, siguiendo al Señor, nos volvemos más fuertes. Efesios 6 nos dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu Santo, es nuestra arma principal. Al principio, te sientes fuerte y listo, capaz de mantenerte firme y enfrentar cualquier desafío que se te presente. Pero Dios quiere que nos amemos unos a otros, que nos alentemos, que nos hagamos responsables. Porque entre más tiempo caminemos solos, se vuelve más difícil. Ahí sí, ¿eh? ¿Cómo va esa espada? Se está poniendo pesada. Sí, tiende a hacer eso. Sí. Como la vida. Sin embargo, los hombres intentan llegar tan lejos como puedan, por sí mismos. Necesitamos a otros. Y Dios nos da fuerza cuando estamos unidos. El micrófono, mi hermano. No se escucha, no se escucha. Ha cerrado el micrófono. Perdón. Eso, muchas gracias, muy amable. Les decía que voy a enviar el video al grupo para que usted lo pueda estudiar, porque él nos define mejor lo que es el líder. Ahí el muchacho estaba cargando una espada, pero con el tiempo la sintió pesada y estaba que se le bajaba la espada, pero cuando los demás le ayudaron, pudo soportar la espada. Yo vi eso en Moisés. Cuando estaban en guerra el pueblo de Israel, él triunfaba porque tenía su vara en alto y a pesar de su vejez, de su cansancio, hubo dos personas que Dios puso a que le ayudaran y el pueblo prevaleció. Ese es el liderazgo. El liderazgo es usado por Dios en la palabra de Dios. Usó a Josué, a David, a Nehemías, a varias personas y a muchos. Entre todos, Jesucristo, líder de líderes, claro que sí. Pero hubo muchos que ejercieron liderazgo con propósito. Y esa es la visión que queremos compartirles. Ahí en la diapositiva donde está la visión, dice ser servidores inspiradores que reflejen el carácter de Cristo, es decir, la paciencia, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, el amor, la fe, la paz, todo el fruto del Espíritu, guiando a otros hacia el cumplimiento de su propósito en Dios. Todos tenemos un propósito en Dios. Todos, absolutamente todos. Y edificando comunidades con integridad, servicio y amor. Entonces el horizonte visionario está allí, ahí están los dos puntos. Aprender los fundamentos de un servicio con liderazgo. No es lo mismo un servicio simple que un liderazgo verdaderamente, compañeros, con propósito, que es muy diferente. ¿Y cuál es el propósito? Que estemos en Cristo Jesús. Estando en Cristo Jesús es la única manera de hacer la voluntad de Dios, nuestro Padre. No hay otra manera, compañeros, de hacer la voluntad de Dios. Entonces debemos aprender los fundamentos de un servicio con liderazgo sólido según la palabra de Dios. Inspirar a servir con carácter, ejemplo y propósito. Tres cosas. En la siguiente diapositiva tenemos ya la misión, miremos la misión, que es precisamente formar servidores con propósito fundamentados en los principios bíblicos. Desarrollar su carácter, credibilidad, que son las convicciones, y la capacidad para inspirar y servir a otros a través del ejemplo. Ahí ya puedes seguir con la diapositiva
de la misión, mi hermana Alina. Dice que inspirar y servir a otros a través del ejemplo, el aprendizaje constante y la responsabilidad espiritual que demanda. Claro, como servidores con liderazgo, compañeros, como una cualidad del servidor, es que nosotros siempre estemos en constante aprendizaje, en constante, eso es nuestra responsabilidad espiritual, estar en constante capacitación, por eso estamos estudiando, por eso nos formamos a través de la enseñanza, y está el principio bíblico que les hablaba al principio de la enseñanza. Mateo 20, 26 al 28 dice: el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. El que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre nos dio ejemplo, el referente, no vino para ser servido, está hablando de Cristo Jesús, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Adelante, mi compañera, con la siguiente diapositiva. Tenemos el concepto de liderazgo. Conceptos encontré por toda la palabra de Dios, pero quiero destacarle, compañeros, los más importantes. Creo que alcanzamos a dar al menos uno en la parte del hebreo. Podemos seguir con la diapositiva donde está el concepto de liderazgo, que es la siguiente, mi hermana Lina. En el hebreo, el liderazgo significa anunciar o proclamar. Implica liderazgo al mostrar el camino o declarar las verdades a otras personas. Eso es liderazgo en el hebreo. Por ejemplo, en Isaías 3:12, ahí se hablaba de los líderes y ahí se estaba enfocando el contexto en el liderazgo. También la palabra líder tiene otro concepto. En Salmo 23:1 habla de que el líder es un pastor, un guía, relacionado con liberar, cuidando y protegiendo, como lo haría un pastor con sus ovejas. Ese es el liderazgo. También está otro significado, ya desde el punto de vista de la autoridad, en Éxodo 22:28. El concepto de liderazgo dice que es príncipe, gobernante o líder, y se refiere a quien tiene autoridad o una posición elevada. Este sí está ejerciendo un lugar de puesto de eminencia. Implica gobernar o tener dominio sobre otros. Ese también está en Génesis 1:26. El concepto en el hebreo de liderazgo también fue ejercido. Podemos seguir en la siguiente diapositiva, mi hermana Lina, donde está el concepto de liderazgo. En griego, la palabra liderazgo significa guiar y liderar o considerar. Este término aparece en Hebreos 13:7 para describir a los líderes espirituales para que puedan ser guiados a través de su ejemplo. Dice que también es un pastor, un guía vinculado al cuidado de una comunidad. Eso significa ser un líder. Está vinculado al cuidado de una comunidad, como en Juan 10:11, donde Jesús es llamado el buen pastor. El líder también significa gobernante o líder, denota posición de autoridad, como en Romanos 13:3. Todas las autoridades han sido por Dios establecidas. El que resiste a la autoridad, resiste directamente a Dios. Sea buena o sea mala la autoridad, no hay autoridad sino dada de parte de Dios. Eso, ahí ya está la diapositiva, compañero. No hay autoridad sino de parte de Dios. Y está el último significado que dice: aunque el liderazgo significa siervo, servidor o ministro, describe el liderazgo desde la perspectiva del servicio. Es lo que les leí ahora de Mateo 20:26, donde habla de que el que quiera ser grande entre ustedes va a tener que servir a los demás. Y aquí quiero dejarle entonces un principio. No hay nada sucede sin liderazgo. O sea que hay liderazgo, sea bueno, sea malo, debe haber un liderazgo. Alguien tiene que tomar la iniciativa, alguien tiene que emprender, alguien tiene que hacer la labor.
Todo se edifica o se derrumba según sea el liderazgo. Ahí se lo voy dejando. El principio es, nada sucede hasta que alguien toma la decisión de liderar. Nada sucede. Si no hacemos nada, pues no pasa nada. Pero si nos levantamos, Nehemías dijo, bueno, está el muro destruido, está la ciudad destruida, pues levantémonos y edifiquemos. Mire que él tomó el liderazgo. Ejemplo bíblico, Nehemías, al decidir reconstruir los muros de Jerusalén. Está en Nehemías, y sobre la base de Nehemías vamos a desarrollar la palabra liderazgo. Hay ejemplos de líderes como Martin Luther King sobre los derechos civiles en Estados Unidos. Tenemos el ejemplo de Nelson Mandela, defendió el tema del racismo, la discriminación, el respeto por los derechos humanos. Está Bill Gates, que a través de todo lo que hizo tecnológicamente sostuvo fundaciones y ayudó mucha gente en el África. Está William Wilberforce, quiero hablarle en la próxima clase de eso. John Wesley, los hermanos Wesley, John Knox, Juan Knox, tenemos al doctor Simpson. Quiero como compartirles ejemplos de personas que ejercieron el liderazgo y que estuvieron dentro del propósito de Dios, pero también hay líderes que no conocen del Señor. Pero vamos a ver la diferencia entre unos y otros y cómo vamos a poder identificar características en nosotros. Les agradezco a todos que haya llegado hasta este momento. Hasta aquí vamos a dejar esta enseñanza. Dentro de 8 días seguimos, compañeros, como cada lunes, y vamos a seguir hablando un poco más acerca de este tema. Muchas gracias por su tiempo. Le deseo una excelente semana en el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios siempre bendiga su vida, su familia, todo lo que emprenda. Siempre Dios le dé la sabiduría para tomar excelentes decisiones y que usted y su familia sean prosperados en todas las cosas, que tengan salud, así como prosperan sus almas, en el nombre de Jesús. Le doy el paso a mi compañera Rosamelia para que por favor nos despida en oración. ¿Estás por allí, Rosa? Muchas gracias a todos, compañeros. Padre, en esta noche te damos gracias, Padre, por esta noche que nos has regalado, Padre, por este momento que tú nos regalas, Señor. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que nos has dado, Señor, porque antes, Señor, de que la creación tú nos amaste, nos has cuidado, Señor, y hasta ahora, Señor, nos cuidará, precioso Dios. Tú cumplirás, Padre, el propósito que tiene para cada uno de nosotros, Señor. Padre, te doy gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que están presentes, Señor. Bendice a sus familias, Padre, a su familia, a todos sus hijos, Señor, precioso Dios. Te pedimos, precioso amado Rey, que derrame de bendiciones de lo alto, Padre. Gracias, Señor. Te pedimos, precioso Dios, que todo lo que nos ha enseñado, Señor, que se quede grabado en nuestro corazón y en nuestra mente. Gracias, Dios, por tu fidelidad, por cuidarnos, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor, porque todo lo que has hecho, lo has hecho para el bien de nosotros, para nuestras familias, Padre, por nuestras finanzas. Gracias, Padre. Oramos por las personas, Señor, que no tienen empleo, Señor. Te pido, Señor, que tú seas bendiciéndolas, Señor. Tú dices en tu palabra, Señor, que tú, Padre, no nos desamparas, Señor, que tú estarás con nosotros donde quiera que vayamos, Señor. Tú estás con nosotros, que no nos desamparará, que siempre estará en nuestro entrar y nuestro salir, estará con nosotros, Padre. Tú cuidas, Señor, de nuestros hijos, de nuestras familias. Declaramos, Señor, también para las personas que están enfermas. Declaramos sanidad, Padre. Gracias, Señor, por el hermano Cristian, Padre. Te pido por la vida de él, que lo bendigas y a toda su familia, precioso Dios, Padre. Gracias por estos momentos, Señor, donde tú, Señor, nos cuidas, Señor, y estás allí, Padre, para enseñarnos tu palabra, para enseñarnos, Padre, a hacer cada día lo que tú quieres que seamos, Señor. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos has regalado, precioso Dios, Padre. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, con la unción del Espíritu Santo, Señor, te doy gracias, Padre, por ser tan bueno, por tu amor tan grande que tienes hacia nosotros, Señor.
Bendice a todo el liderazgo, Señor. Te pido, Señor, que nos guardes, Padre. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, les deseo una buena noche. Que Dios los bendiga a todos. Y gracias, hermano, por todas las bendiciones. Que Dios los bendiga grandemente.